quiero saludar al ministro, a las subsecretarias que nos acompañan. Y primero quisiera valorar el acuerdo que justamente nos narraba el ministro de Hacienda en el contexto de la Comisión Mixta. Yo creo que muestra una disposición al diálogo y creo que contiene elementos interesantes, por ejemplo, el perfeccionamiento con asesoría internacional para el análisis de las finanzas públicas. Creo que es algo bastante relevante esa asesoría técnica y la recapitalización del Fondo de Estabilización. Todo esto le da, no hay duda, una mayor viabilidad a la discusión que vamos a tener en los próximos días. Por cierto, el presupuesto, ya sabemos, muy importante porque de ello van a depender cientos de políticas, de programas, en fin, en diversas materias y también nos da las prioridades. El Gobierno las ha definido como la seguridad social, la seguridad económica, la seguridad pública, por cierto, a partir de la seguridad económica de un crecimiento. Pero bueno, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de abordar esto. Y claro, no cabe la menor duda, y también hubo recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, de que uno no puede dejar de manifestar la preocupación de tener que rebajar o reducir, digamos, del 2,7 al 2%, porque eso obviamente son más de 543.000 millones menos. Y eso implica que va a haber reducciones en ciertos programas, en ciertas áreas, y siempre es muy difícil, porque evidentemente hay muchas necesidades. Por cierto, se excluyó este programa, el sistema escolar, subsidio de vivienda, en fin, las policías, pero es importante ver con cierto cuidado, aunque se diga parejo, qué es lo que vamos a tener que reducir porque no podemos afectar. Hay ciertos servicios esenciales, aquí se ha hablado bastante de salud. Hay protección a la niñez, por ejemplo, me preocupa. Entiendo que la Cámara de Diputados rechazó Chile Crece Contigo, uno de los mejores programas que podemos mostrar como país, que es un verdadero orgullo. Lamento profundamente, si eso no se repone. Tenemos temas con las personas mayores, en fin, etcétera, etcétera. Quisiera además señalar, yo lo dije anteriormente, así no voy a detener, pero quisiera que funcionara esa mesa técnica entre el Gobierno y los gobiernos regionales, porque creo que hace falta poder tomar algunas de las observaciones que nos hicieron ver el presidente de la Gorechi, que es Rodrigo Mandaca, las situaciones que les preocupa. Quisiera también señalar, en materia educacional, la preocupación que me deja en la Cámara de Diputados que haya rechazado la partida que repone los gastos del Servicio Local de Educación. No tenemos ninguna duda de que ha habido deficiencia en materia de infraestructura, eso es obvio, y en la implementación de algunos de los SLEP. Basta ver las comunidades educativas del Liceo número 1, del Liceo Bicentenario Marítimo, del Liceo de Ramón Barros Luco, todo eso vemos que efectivamente tiene un déficit enorme en la infraestructura, pero nosotros no podemos dejar de señalar, esta fue una política pública que fue abandonada por el gobierno anterior. La derecha nunca defendió realmente la educación pública y fue bastante opositora a esta reforma que queríamos avanzar en los sistemas SLEP. Y por lo tanto, hoy día es muy fácil decir, le quitamos los recursos porque hay deficiencia, ha habido dificultad en la implementación, todos vivimos lo que ocurrió en Atacama, pero eso no es justificación para dejar sin presupuesto. ¿Por qué? Porque no es responsable. Aquí necesitamos avanzar en la infraestructura, en la implementación, en la calidad. Tenemos que marchar en esa educación pública y tenemos que pensar que eso es lo que hace que nuestras niñas y niños adolescentes de los lugares más alejados del país realmente accedan a esa buena educación y no simplemente cortar por lo sano, es decir, los dejamos sin recursos. Para hablar de la infraestructura, aquí mejor que decir Juan Fernández, 14 años esperando la reposición de la escuela después del tsunami, por suerte hay un compromiso, espero que se cumpla. Pero también quisiera en ese sentido la educación superior, espero que se permita usar el uso del excedente acumulado en el Fondo Solidario. Y al mismo tiempo quisiera decir de que los centros de educación de formación técnica estatales, los CFT, la falta de regularidad en la frecuencia de la entrega de los recursos públicos y la inadecuada estimación de los aranceles en algunas carreras tienen realmente estranguladas esas instituciones. Y eso es absurdo, porque nosotros mismos sentimos la necesidad de llegar al lugar donde esto no existe, la oportunidad que le entrega a los estudiantes una educación técnica tan necesaria. Por ejemplo, estuve hablando con el rector de San Antonio, tiene excelentes resultados, ha ido aumentando su matrícula, pero claro, la falta de regularidad, como decía, en la entrega de los recursos, claramente, y lo que es los aranceles, los pone en una situación extremadamente difícil. Por eso creo que vale la pena que lo revisemos bien. Estos son generalmente oportunidades para estudiantes que no tienen muchos recursos. No puedo dejar de mencionar, no voy a remitirme a salud, puesto que el ministro dio una larga cuenta de los acuerdos, espero que funcione aquello, pero sí mi preocupación en relación al medio ambiente. No puedo entender el rechazo que se hizo en la subcomisión mixta para el Servicio de Evaluación Ambiental, como también la asignación de fiscalización ambiental.
represento, presidente, una región que tiene muchísimos y graves problemas ambientales. Lamentablemente tenemos las llamadas zonas de sacrificio, todos hemos conocido las dramáticas situaciones que han vivido Concón, Quintero, Puchuncaví, pero además es una de las regiones que tiene mayores problemas ambientales. El país es uno de los que tiene menos fiscalizadores por habitante y de toda nuestra región. Y resulta que nos damos el lujo de poder cortar los recursos cuando necesitamos avanzar en lo que son los estándares ambientales, la protección y, por cierto, estamos justamente también haciendo o trabajando el proyecto que tiene que ver con la reforma del Servicio de Evaluación Ambiental y la solución no es recortar. Entonces yo creo que aquí francamente hay que mirar bien con cuidado qué es lo que está pasando. Por cierto que nos importa mucho, como se dijo muy bien, el tema del cambio climático y en ese sentido se hizo toda una discusión de que les molestaba el nombre transición justa, lo consideraban ideológico. Francamente es casi un chiste, es una denominación internacional. Yo creo, presidente, que lo ideológico más bien es exactamente los que señalan esto, pero bueno, aquí lo que nos importa entonces es que avancemos con seriedad. Me parece bien que se vea la posibilidad de los fondos de naturaleza de Chile y la protección ambiental. Y por último, 2 palabras en vivienda. La región de Valparaíso es la que tiene mayor número de campamentos. Tenemos además no solo la necesidad entonces de avanzar en su regularización, sino que además claramente también tenemos las tomas. Por ejemplo, el caso San Antonio, que tiene además en este momento debería cumplirse a fin de mes un desalojamiento a más de 4.000 familias que están allí. Comprenderá que me parece del todo razonable lo que ha pedido el ministro de Vivienda a través de los tribunales, que se le prorrogue ojalá por 1 año, porque tiene un proyecto que en principio podría dar inicio a una solución, organizando a la gente en cooperativa que tienen que hacer ahorro y comprar el terreno, pero podría ser. Por tanto, presidente, lo menos que podemos decir es que no parece justo que se haya rechazado o que el programa sobre mejoramiento de vivienda y los asentamientos precarios. Mejoramiento de vivienda. Tenemos vivienda con asbesto. Sabemos que es cancerígeno. Lo vimos el año pasado. Se elevó el presupuesto. Esperamos este año que se mantenga o al menos o se incremente, pero por lo menos si no se mantenga. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir avanzando de regularizar aquello y mejorar viviendas que a veces tienen termitas, que tienen muchos otros problemas y yo quisiera llamar la atención a aquello. Por último, presidente, yo creo que para no extenderme en infraestructura hídrica, claramente este país ha sufrido las consecuencias del cambio climático, tenemos que seguir avanzando, estamos detenidos, resultados muy largos, el embalse, por ejemplo, Catemu, Las Palmas, ojalá Catemu empiece a funcionar, el diseño, que todavía no hay nada en la búsqueda. Creo que estamos quedándonos atrás y es muy importante. Por último, las manipuladoras de alimentos siempre han... Presidente, que esperamos que esta vez realmente los podamos de una vez por todas resolver. He adherido a una moción que ha presentado la senadora Carvajal, donde se hace cargo de varias de las demandas permanentes, pero a veces es muy injusto cuando hay una nueva licitación que no se cumplen los compromisos que han logrado justamente con la licitación anterior. Son quienes trabajan en la alimentación de nuestros escolares y merecen todo nuestro respeto. Muchas gracias, presidente.